de la farmacología, tratar de hablar un poco más fuerte y escuchar sus compañeras y compañeros también. Bueno, la primera parte vimos un resumen de todo, los subtemas de la farmacología, vimos también el tema de los precios, fuimos pasando por distintos mundos. Ahora ya nos vamos a explicar un poco más en lo que es farmacología clínica, o sea, lo que se utiliza, los grupos que hay que considerar principalmente, ya, los efectos adversos, de todo un poco. Así que la idea es que si tienen más preguntas, las hagan nomás con total confianza, ¿ya? Ninguna pregunta es mala, todas las preguntas son buenas y yo encantado de responder, insisto en eso, ¿ya? Para introducir la farmacología clínica, una disciplina científica que estudia el efecto terapéutico o adverso de los fármacos en los seres humanos, ¿ya? Y también en animales, en un mundo más amplio, si hablamos de farmacoveterinaria. La encargada de explicar la variabilidad tanto interindividual, o sea, dentro de una persona, ¿ya? Pero en diferentes lapsos de tiempo. No, perdón, interindividual es más de una persona. La diferencia de más de una persona, cómo se siente una persona respecto a otra, a un mismo fármaco, como interindividual, ¿ya? Y interindividual es dentro de la persona en distintos periodos de tiempo, ¿ya? A través de ensayos clínicos, ¿ya? Estas son las primeras fases para ver si un medicamento está apto para salir a circulación en la salud. Surge como respuesta a la preocupación respecto a la eficacia, seguridad de los medicamentos, y esto se creó históricamente por los años 1930 y 60, porque en este periodo fue donde más aumentó las patentes de medicamentos, o sea, la cantidad de medicamentos nuevos a nivel mundial, y claro, el foco estaba en regularizar que los medicamentos fueran de calidad, fueran efectivos, eficientes y seguros. Y es la ciencia encargada del ensayo clínico, o sea, el estudio en las personas administrándoles un medicamento. Hablamos un poco de la RAM, que son las reacciones adversas al medicamento. Insistimos en que un efecto nocivo, no intentado y no deseado del medicamento, en sus dosis usuales con fines de diagnóstico, profilaxis. Profilaxis se refiere a prevención. O tratamiento de una enfermedad o para modificación de una función fisiológica. Esta es la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud. Algunas RAM se conocen cuando los medicamentos llegan al mercado, en especial las que son más frecuentes, pero pueden ser graves e incluso letales. O sea, tenemos 4 fases de estudios clínicos antes de que el medicamento se apruebe en un país o en el mundo, ¿ya? Pero aún así, la cantidad de personas de esos ensayos clínicos no es suficiente hasta que sale al mercado y lo prueban millones de personas, ¿ya? Algunas reacciones adversas son causales para ser retiradas al mercado, sin embargo, algunos pacientes pueden quedar huérfanos de tratamiento. Por ejemplo, un medicamento para la fibrosis quística, ¿ya? Tiene muchos efectos adversos y después se comprueba que uno de los efectos adversos causa muerte o invalidez, qué sé yo, y se retira el medicamento. Esos pacientes quedan huérfanos de tratamiento porque no hay otra opción. Entonces ahí volvemos al concepto de riesgo-beneficio. Si aporta más la medicación o dejarlo sin medicación en el caso de ese grupo de pacientes. Para la industria que sintetiza ese medicamento, el retiro es una pérdida millonaria, ¿ya? Y también los efectos adversos significa aumento de morbilidad o mortalidad del paciente. Eso aumenta los costos de salud. Ya estamos viendo en la clase anterior que mueren más de 100 personas por intoxicación de medicamentos
que conlleva a efectos adversos. Entonces, eso es un aumento de costo cama y de costo de salud pública. ¿No? ¿No? Ahí. Bueno, en los folletos siempre habla de los efectos adversos, de los más frecuentes a los más infrecuentes. Habría un 10% de muy frecuente, de un 1 a un 10 de frecuente, de 0,1 a 1 infrecuente, raro 0,01 a 1 a 0,1, de muy raro y extremadamente raro. Ahí están los valores. Muy frecuente, por ejemplo, de los medicamentos estelares, se les podría hablar que la náusea es un efecto adverso muy frecuente, ¿ya? Que puede pasar a medida que pasan los días y que el organismo se acostumbra al tratamiento. Y muy raro, extremadamente raro, sería, por ejemplo, la granulocitosis, la disminución de granulocitos en el plasma sanguíneo. Eso es causal incluso de infecciones, de ser séptico, y a pesar de que puede pasar en el 0,1% de la población, es muy grave ese efecto adverso, a diferencia de una náusea matinal, y tiene que ser revisada. Está la reacción adversa dosis dependiente y la reacción adversa independiente de la dosis. Las dosis dependientes son las más frecuentes, se reproduce incluso en la primera fase clínica, tiene relación con la dosis y con la duración de uso del medicamento, se pueden prevenir, ¿ya? Se conocen algunas de ellas cuando el medicamento se introduce en el mercado, en general ya en los ensayos clínicos ya se sabe ya que va a producir este efecto adverso, ¿ya? Y es según los factores, como forma farmacéutica, interacción entre medicamentos, efectos citotóxicos, sobredosis, efectos tardíos, etc. Puede se incluye en el efecto adverso. También la persona, o sea, la persona de tercera edad, si es pediátrico, etc. Y estas las dosis independientes, que volvemos a hablar de lo que es idiosincrasia, me cuesta esa palabra, y es distinto a lo que podemos prever del efecto de un medicamento. En la primera fase clínica, o sea, antes de que el medicamento salga al mercado, es difícil de suponer que se va a generar este efecto adverso, ¿ya? Es difícil de prevenir, ¿ya? Son infrecuentes. Por ejemplo, de 1 millón de personas puede ocurrir en 100, ¿ya? Ahí hay una cifra, una de 5.000 o una de cada 10.000, ¿ya? También puede ser por intolerancia metabólica, idiosincrasia, hipersensibilidad o alergia, ¿ya? Eso es lo importante, que son muy infrecuentes. ¿Y ahora funcionará o no el pasa-diapo? ¿Sí? Sí, algo hizo. Funciona rápido. Ya. El tratamiento de la reacción adversa se hace mediante distintos enfoques. Se puede suspender la administración, disminuir la dosis, acelerar la eliminación o usar otro medicamento para atenuar el síntoma que produce el primer medicamento. ¿Ya? Siempre tener en cuenta el riesgo-beneficio, a realizar cambios y tomar todas las medidas correspondientes para no descuidar la salud. O sea, una persona tiene un efecto adverso, pero es, por ejemplo, náusea o vómito, una persona que está en un tratamiento antibiótico. Hay que sopesar si en realidad quitarle el antibiótico probablemente le cause más daño que el caldo. Entonces también hay que ver ahí si se le disminuye la dosis o lo más factible darle un medicamento adicional para combatir el síntoma, ¿ya? El efecto adverso. Bueno, eso es una cosa, los efectos adversos en las personas
Otro tema es la interacción farmacocinérica de fármacos, ¿ya? Esto es a nivel de absorción, distribución, metabolismo, expresión, ¿ya? O sea, cuando tomamos dos o más medicamentos, o tomamos un medicamento, también puede interaccionar con alimentos, por ejemplo, etc. Y todo eso vamos a revisar un poco. Estos son más casos puntuales, ¿ya? No se puede hacer en una clase algo general porque hay que ver medicamento a medicamento cuál interacciona con cuál, ¿ya? Por ejemplo, a nivel de absorción, este es un ejemplo, el sucralfato, que se usa para la acidez estomacal, ¿ya? Algunos productos lácteos, antiácidos, hierro, etc. Impiden la absorción de quinolona, que es un antibiótico, tetraciklina o acitromicina, que también son antibióticos. Esta es la molécula del antibiótico. Y acá se forma un quelato, generalmente con calcio, ¿ya? Con iones metálicos. Entonces, el calcio de los lácteos, por ejemplo, nunca se aconseja tomar lácteos con quinolona, con ciprofloxacino o algún antibiótico de ese estilo, porque disminuye la absorción. Esta molécula no se absorbe como si se absorbería en el caso de que no tuviera quelato, ¿ya? Este a nivel de absorción, una interacción. A nivel de metabolismo, hay muchas más interacciones, ¿ya? Tenemos que prácticamente la mayoría de los fármacos se metabolizan por el organismo y hay enzimas, la citocromo P450, que es la más común, que son las que metabolizan los medicamentos, ¿ya? Si tomamos un medicamento, por ejemplo, un medicamento A, puede inducir enzimas hepáticas que metabolicen otro medicamento B, ¿ya? Cuando se induce enzima, esta enzima metaboliza más el medicamento, por lo tanto, hay una disminución de la biodisponibilidad, por lo tanto, disminuye el efecto de ese medicamento. Caso contrario, un medicamento A puede inhibir enzimas hepáticas que metabolicen otros medicamentos B. Se inhibe enzima, por lo tanto, el metabolismo del medicamento B va a ser más lento, va a estar por más tiempo en el cuerpo, la biodisponibilidad va a ser mayor y la expresión va a ser menor y va a estar por más horas haciendo el efecto. ¿Ya? Entonces tenemos la inducción enzimática y tenemos la inhibición enzimática. Un caso de los más emblemáticos son los anticoagulantes, la cumarina, warfarina, senocumarol, tienen 3 propiedades desfavorables que hacen susceptibles la interacción con otros fármacos. Alta unión a proteína, a la albúmina, y la encargada de distribuir el medicamento por nuestra sangre. ¿Ya? El metabolismo del hígado dependiente del citocromo P450 y el margen terapéutico estrecho. O sea, un poquito más de dosis, un poquito menos de dosis, puede ser cambio entre el nivel terapéutico o el nivel tóxico. Esos 3 juegan a favor, entonces cualquier interacción cambia mucho el sentido clínico del tratamiento con anticoagulantes. En el siguiente gráfico, ¿qué pasa? Tenemos acá en la inducción, ¿ya? Enzimática, hay un aumento de la biodisponibilidad y en la inhibición tenemos una disminución. Si el margen terapéutico es amplio, no afecta de mayor medida. Si el margen terapéutico es estrecho, sí puede afectar en que la inducción genera un efecto tóxico y la inhibición no genera efecto, porque el margen terapéutico está acá, ¿ya? Está al medio. Entonces, en los medicamentos con margen terapéutico estrecho, siempre hay que tener especial atención en la interacción. A nivel de expresión, hay una alteración del pH urinario, ionización de ácido y base débiles, afecta la reabsorción y expresión. En el fondo, ahí lo que debería decir es la reabsorción y secreción, ¿ya? Secreción tubular
y el mecanismo utilizado puede ser para favorecer o retrasar la excreción. ¿Ya? Estos son algunos ejemplos. Un cachito para poder ordenar esta. Esto se puede bajar solo, ¿no? No es como para trabajar. Entonces lo voy a desenchufar para poder correr la voz. Ahí. Está muy pequeño. ¿Cómo vamos a meter ahí nuestros juguetes? Es demasiado pequeño. Yo encontré otra pieza. Ofrece una pepita de repuesto. Son Hablando Javiera. Todas las piezas. Tenemos que desarmarlo y comenzar de nuevo. Uy, está chiquillo. Chatear. Les voy a decir, hola, ¿se escuchan los dibujos animados de alguien en casa? Gracias. Le iba a poner favor silenciar su micro. Ya, entonces ahora vamos a correr. Pero con mucho cuidado para no botar algo. Escape. Qué raro, como que no se proyecta. Voy a cerrar. ¿Qué diapositiva íbamos? En la warfarina. Una tablita. En esta. Ya. Seguimos. Tiene un ejemplo, cuando cambia el pH de la orina, si se absorbe, perdón, si se reabsorbe o si se secreta únicamente. Si se acidifica, o sea, disminuye el pH, secreta más anfetamina, timidina, procainamida y betina. Y al revés, si aumenta el pH, se secreta salicilato, fenobarbital, clorpropanida y herbicida clorofenox, que son de naturaleza ácida químicamente. ¿Ya? Y ahora vamos a empezar a hablar sobre la farmacología clínica, pero por grupos, sobre todo grupos que hay que prestar mayor atención. Por ejemplo, pediatría, por ejemplo, también vamos a hablar de la tercera edad, y vamos a hablar de embarazada y lactante, periodo de lactancia. Entonces, esos cuatro grupos hay que hacer una diferencia, o sea, son grupos que se puedan recetar más fácilmente, así que siempre hay que prestar especial atención en su condición fisiológica. En pediatría, ¿qué pasa? Los medicamentos, por ejemplo, sin receta médica tradicionales son frecuentes, remedios a base de hierba, ya se consigue con facilidad. Todo eso no está basado en evidencia, eso se da hierbita a los niños, y eso, en el fondo, hay un todo. Hay padres que inducen a eso, hay familiares que inducen a eso. Hay que tratar de minimizarlo, o sea,
Hay que siempre ir con la información por delante. El abuso por adolescentes de medicamentos legales, ya por ejemplo la codeína, que es un jarabe para la tos, es muy popular entre algunos jóvenes para producir euforia, tomándose el caso completo. Están disponibles nuevos e innovadores medicamentos con indicación pediátrica sin evidencia sobre beneficio y riesgo a largo plazo. Los estudios, los ensayos clínicos se hacen en pacientes, personas adultas, mayores de 18 años, por un tema de consentimiento. ¿Ya? Entonces, estos estudios no están estandarizados para niños. ¿Ya? Y lo que se hace, y lo que hacen los pediatras, es que en base a la evidencia que se va creando a lo largo de los años con todo el tema clínico, se sabe qué medicamentos son más aptos en niños y cuáles en distintos grupos. De nuevo, te arreglo una cosa y se echa a perder otra. ¿No? Ya. De repente, ¿qué pasa en los niños? ¿Cuáles son sus características? Hay cambios fisiológicos que van año tras año cambiando, válgame la redundancia, ¿ya? Desde el nacimiento hasta la adolescencia. Y luego la edad adulta condiciona la respuesta farmacológica. Hay carencia de medicamentos específicos, falta un método universal para el cálculo de dosis pediátrica, carencia de ensayos clínicos, lo que le estaba diciendo, patología específica en edad infantil y presencia habitual de cuidadores en la administración, o sea, los padres, los madres, cuidadores, inciden en la medicación de los niños. Aquí vemos una tabla resumen de qué cambios tiene un niño con respecto a un adulto. A nivel de resumen, como más que nada, hablar en general de qué es lo que aumenta o qué es lo que disminuye. ¿Ya? Y no vamos a ahondar más allá de eso, sino que desde el punto de vista más clínico. Sale el número. Mira. Bueno, seguimos con el tema del uso incorrecto. Lo importante no es solo decir qué es lo que hay que hacer, sino decir qué es lo que no hay que hacer. Como ejemplo, están los antiinfecciosos para infecciones respiratorias habitualmente víricas. Eso se usa mucho en niños. Descongestionantes nasales que producen más efectos secundarios que beneficios. En el caso de la pseudoefedrina, es un medicamento descongestionante que en niños produce más efectos adversos que en adultos, eso ya está demostrado. Antieméticos por vía oral que son expulsados o provocan vómito. Si un niño está con vómito y se le da un antiemético vía oral, obviamente puede expulsarlo también a través del vómito, por lo tanto hay que suponer que la mejor vía es la intravenosa o vía rectal. ¿Ya? Antitérmico inadecuado o en asociación para fiebres que no lo requieren. Antidepresivos tricíclicos para la enuresis nocturna, responsable del 75% de la muerte. Ay, perdón. Ahí sí. 75% de la muerte por intoxicaciones en niños. Utilización de espasmolíticos cuando no hay dolor, cuando hay dolor abdominal. Cuando se puede usar otros medicamentos menos invasivos. Fármacos para aumentar el apetito también. Está muy cuestionado su uso. O sea, la mamá llegue al pediatra o al médico y le quiera recetar al niño porque come mal o es mañoso un medicamento para el apetito. ¿Ya? Eso no está como estandarizado que sí o sí hay que darle ese medicamento. Si no hay que buscar otras medidas. No todo es fármaco, o sea, también está lo que es medida no farmacológica, ¿ya? Que son cambios de hábitos,
por ejemplo, las horas de comida, lo que hace el niño que evita que coma, todo eso es un cambio no farmacológico, que también es importante para las terapias en general. Siguiente. Consideraciones: un niño no es un adulto en miniatura. O sea, un niño que pesa 15 kilos no es como un adulto que pese 30 kilos. Hay un hígado distinto, hay un riñón distinto, ¿ya? Entonces, eso es lo que dice más que nada. Las variaciones corporales, ¿ya? La cantidad de líquido, por ejemplo, un niño de por sí tiene más porcentaje de agua que un adulto y más porcentaje de agua de TCA, ¿ya? Madurez en los órganos. Los órganos no están desarrollados completamente. Sensibilidad a ciertos medicamentos, tolerancia diferente, dosificación acorde a la edad, peso, superficie corporal, estado nutritivo y vía de administración. Y dificultad en alguna vía de administración de medicamentos. Y es importante, y hay que decirlo, cosas tan simples en adultos, por ejemplo, el sabor de un jarabe en una gota, en un niño es todo un mundo. O sea, que se tome el medicamento, que adhiera a la terapia, es algo tan simple como que el sabor de un medicamento le gusta o no, ¿ya? Entonces eso también se considera. Y el caso en el adulto no, el adulto se traga nomás el medicamento y listo, ¿ya? Entonces, el niño, no sé si vieron una vez una imagen de cómo una mamá le da los medicamentos al niño. El bisorbón le ponía la jeringa en un jugo esto en caja, le sacaba 5 ml de jugo y le ponía 5 ml. Y el niño ahí feliz tomándose la caja de jugo, ¿ya? Entonces son técnicas que, claro, pueden ser anecdóticas, pero en un niño hay que tenerla en cuenta toda esa estrategia. Lo más importante es adherir a la terapia. Sí, claro. Guardar los medicamentos fuera del alcance de los niños, aceptar todos los folletos, todos los medicamentos. Eliminar medicamentos sobrantes. El jarabe para la tos no se guarda en el refri, ¿ya? El jarabe para la tos se bota, o cualquier jarabe que quede un remanente se bota, ¿ya? Se vacía, aunque diga que el vencimiento es en 2 años más. No hay que guardar porque me puede servir a futuro, ¿ya? Por los que ya son papá o mamá o quieren serlo en el futuro, tenerlo en cuenta. Emplear envases que resulten difíciles de abrir por el niño, eso ya lo hace el laboratorio. Dosificación lo más precisa posible. No se usa las cucharitas, no se usa las cucharadas, se usa las jeringas de 5 ml o de 6 ml, eso es mucho más exacto. Emplear medicamentos que hayan demostrado ser eficaces y seguros en niños. Y desaconsejar la automedicación. Eso en todos los grupos, pero es más importante en niños. O sea, por ejemplo, yo en la farmacia, cuando me consultan sobre qué le puedo dar a mi hijo, yo soy más enfático en decir que tienen que llevarlo a un pediatra. Y en el fondo, en un adulto, ya se hace más responsable como adulto que un niño distinto. ¿Sí? La pediatría es un grupo, otro grupo que le había mencionado que vamos a ver, el embarazo y la lactancia, ¿ya? Bueno, el tratamiento de medicamentos en una embarazada siempre va a implicar, de cierta medida, la exposición fetal. La barrera placentaria atravesada por la mayoría de los fármacos utilizando un mecanismo de difusión simple. O sea, ustedes vieron, la difusión simple no se usa energía, ¿ya? Es especialmente permeable a sustancias liposolubles, bajo peso molecular, escasa ionización a pH fisiológico, con escasa unión a proteínas plasmáticas. Esos son los 4 parámetros en los que un fármaco puede pasar aún más hacia el embrión o hacia el feto. ¿Vale? Hay una tabla que la hizo la Food and Drug Administration, que es la agencia que regula los medicamentos en Estados Unidos, que pone 5 grupos, A, B, C, D y X, en los que el A es los grupos de medicamentos más seguros
que pueden tomar la embarazada, y los X son los totalmente contraindicados, ¿ya? Y el D, salvo ciertos casos, el C, salvo ciertos casos, el B se puede en la mayoría de los casos, eso es más que nada. Vamos a prestar atención a los clasificados como X, la ribabilina, fluvastatina, la estatina genada flurazepam, que es un ansiolítico, triazolam también es un ansiolítico, el etanol, que es el alcohol etílico, es lo mismo, totalmente contraindicado, misoprostol, que es utilizado para los abortos, obviamente contraindicado, el yodo 131, 125 radioactivo, mifepristona, estrógeno, anticonceptivo en general, isotretinoína, que se usa para el acné, ¿ya? Contraindicado, al igual que la vitamina A en exceso, ¿ya? Esto dan posibilidades teratogénicas, que son cambios fisiológicos y morfológicos en el desarrollo del embrión o feto. Un caso muy emblemático es la talidomía. ¿Ustedes conocen el caso de la talidomía? ¿Lo han escuchado hablar? Sí, se lo pasé en clase. Pero no sé si le quedó en la cabeza. Ya, vamos a hacer pequeños sí, resúmenes. eso, porque La idea de la talidomía es que se usaba para las náuseas en embarazada, náusea vómito. Resultó ser muy seguro en los ensayos clínicos y salió al mercado y se usaba como primera opción en los tratamientos de embarazada, de los náusea y vómito, ¿ya? Y cuando empezaron a nacer las niñas y niños, ahí se supo que hubo mucha teratogénesis de la talidomía. Entonces, este medicamento se procedió a retirar del mercado y a partir de ahí ya se cambió el enfoque de la diferencia entre darle medicamentos a una persona normal y darle medicamentos a una embarazada. El problema de salud más frecuente en el embarazo están las náuseas, los vómitos, hiperdemesis gravídica, ¿ya? Volvemos a hacer hincapié. No solo se trata de medidas farmacológicas, no todo es medicamento. También se trata de hacer tratamientos no farmacológicos, ajuste dietético, reposo en este caso, reposo postprandial, metoclopramida se puede consumir, que es un antiemético, dimidinato, ¿ya? En el caso de la hipertensión arterial, el fármaco de elección es la metildopa. En el caso de la acidez, tenemos que comer comida ligera y frecuente, no comer la hora previa a acostarse, elevar unos centímetros de cabecera a la cama, evitar comida grasa, condimentos, bebida, café, té, alcohol. Bueno, eso sí o sí en embarazada el alcohol. Pero además por un tema de acidez de la bebida y café. Y la alternativa farmacológica. Puede ser antiácido, sucralfato, hidróxido de magnesio, aluminio, ya solo en casos puntuales, no en casos prolongados. Tenemos también el estreñimiento, que es un problema frecuente, la ingesta abundante de líquido importante, una dieta rica en fibras solubles e insolubles, ejercicio físico, ¿ya? Evitar los laxantes por un tema de deshidratación, ¿ya? Y por un tema de movilidad de la musculatura lisa. Esto también afecta. En el caso de fiebre y dolor, el paracetamol. O sea, a los médicos les gusta recetar paracetamol, pero no está de más recordarlo. Evitar usar antiinflamatorios, opiáceos, en el tercer trimestre, ergotamínico y triptano. Y ahora pasamos a lo que es lactancia, ya cuando ya nació el bebito, y aquí hay unos medicamentos que están contraindicados durante la lactancia.
En la lactancia, la mayoría de los medicamentos pasan a través de la leche materna, ¿ya? Pero vamos a ver lo que son contraindicados totalmente, ¿ya? Ansiolíticos, antieméticos, antiarrítmicos, antieméticos, antimigrañosos, antimioclásicos, ¿ya? Antipsicóticos. También se evalúa riesgo-beneficio en la madre, sobre todo en los primeros 6 meses de lactancia, cuando el bebé está recién nacido, recién desarrollándose, y también su peso corporal y su desarrollo hace que cualquier principio activo, aunque sea en cantidades ínfimas, suponga un riesgo para el bebé. Eso más que nada en lactancia, evitar los medicamentos, por lo menos los primeros 6 meses de lactancia, y en el resto de la lactancia siempre consultar al médico, al químico farmacéutico, pero hay medicamentos que se pueden tomar como el paracetamol, o medicamentos que son menos controlables, ¿ya? Ahora vamos a hablar en la tercera edad, que supone también todo un evento, el tema de los medicamentos, ¿ya? Porque tienen enfermedades crónicas más frecuentes que en otro grupo etario, diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, demencia, depresión, insuficiencia cardíaca, incontinencia o constipación, infecciones respiratorias. Todo eso epidemiológicamente es mayor en este grupo etario que en cualquier otro. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Los abuelitos sufren de caída, sufren de inmovilidad, pueden algunos sufrir demencia, ¿ya? Delirium, que el delirium no es delirium, ¿ya? El delirium, bueno, es difícil resumirlo, pero traté de resumirlo como la incapacidad de mantener la atención, también hay cierta confusión, ¿ya? Espacial o del tiempo, ¿ya? Y eso supone como un riesgo que tiene ese grupo etario y más otro grupo. Hay depresión también, incontinencia, otro. ¿Cuáles son los medicamentos más utilizados en base a lo que vimos? Antihipertensivos, antianginosos, antiarrítmicos, AINES, ¿ya? Sufren mucho dolor los abuelitos y las abuelitas, laxantes, broncodilatadores, antidepresivos, hipnóticos y ansiolíticos. ¿Ya? Hay problemas de dormir, hay problemas de depresión, de nerviosismo, y es importante tener empatía en eso, porque el organismo cambia en ese grupo en especial y aumenta la prevalencia de estas enfermedades. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Qué dificulta la terapia, la adhesión a la terapia? En este grupo, en la edad muy avanzada, vivir solo, bajo nivel cultural, demencia, polifarmacia. Estamos hablando que los abuelitos consumen en promedio 4 medicamentos por persona, confusión en nombre de medicamentos, ¿ya? Esquemas complejos, aparición de efectos adversos, tamaño, color, sabor del medicamento. Estamos hablando de que los abuelitos no ven la letra chica como lo vemos nosotros, ¿ya? Características de envase, déficit sensoriales, tamaño de letra del prospecto. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué se hace? En general, un profesional de la salud respecto al adulto mayor tiene que educar al paciente, instruir sobre el correcto uso de administración, considerar limitaciones del adulto mayor. Siempre el profesional tiene que moldearse en el paciente y no al revés, ¿ya? Buscar la estrategia, como habíamos hablado, verificar que las dosis estén ajustadas de acuerdo a las variaciones en función renal, hepática, peso, indicaciones para prevenir hipotensión ortostática y sus consecuencias. ¿Usted sabe lo que es la hipotensión ortostática? ¿No? Es cuando la presión arterial cambia bruscamente, sobre todo al momento de levantarse. Un abuelito se levanta
y le baja la presión de repente. Entonces eso puede provocar desmayo, caída, accidente. ¿Ya? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Que pasa mucho en la tercera edad. El cambio brusco de presión. Consideraciones. ¿Para qué se utiliza el fármaco? ¿Cuánto tiempo se espera? Si se busca una sobrevida y la calidad de vida, no solo aumentar el tiempo de vida porque sí, sino que hay que siempre apuntar a la calidad de vida. Los ensayos clínicos habitualmente no incluyen este tipo de pacientes, por lo tanto los resultados no siempre son extrapolables. Ya habíamos hablado que los ensayos clínicos no involucran los niños, tampoco involucran tercera edad. Involucra generalmente pacientes adultos, en el caso de la fase 1 sano, y en el caso de la fase 2 en adelante pacientes enfermos, pero son hombres y mujeres adultos. Medicina basada en experiencia clínica principalmente. El adulto mayor requiere atención multiprofesional y transversalidad, siempre evaluar desde una dimensión clínica, social, mental y funcional. ¿Ya? En el fondo es un modelo biopsicosocial y no en un modelo solo centrado en la enfermedad. Bueno, especial atención le dedicamos al riesgo de caída, que puede ser por múltiples medicamentos, antidepresivos, ansiolíticos, en pacientes que tengan osteoporosis y aumento de riesgo de fractura. Ah, ya, denme un cachito. Compartir pantalla. ¿Se escuchaba así, cierto? ¿Qué dicen? Chat, habían 5 mensajes. Profe, se escucha. Sí se escucha, dice. Ya, gracias. Sí. Es que, ¿saben lo que pasa? Que tengo muchas diapos abiertas. Voy a tener que cerrar y abrir solo las que sean necesarias. Voy a cerrar esa. Esta la voy a cerrar, la abro después. Y vamos en esta. Ahora ven la pantalla. ¿Saben qué? Igual vamos a tener que hacer un WhatsApp del curso porque como que si yo estoy acá como que moviendo la clase y haciendo eso, después cuando sean las pruebas online, también en el otro trabajo que tengo, también tuve que hacer un WhatsApp, pero así como pertinente al curso, porque si no se complica mucho el tema. Como porque esto no es tan inmediato como el chat en el teléfono, así que después que tenemos que hacer la clase vamos a organizar espacios. Ya. Ahora sí, y voy a correr el computador así porque se dice como la técnica para que se escuche. Ya. Continuamos. Entonces le estaba hablando de la osteoporosis, que disminuye la densidad ósea de los huesos, sobre todo en pacientes de tercera edad, sobre todo mujeres, sufren más de osteoporosis que en el caso de los varones. La osteoporosis no tiene síntomas en sí, la osteoporosis no es que duelan los huesos ni nada por el estilo. ¿Cuál es el riesgo de la osteoporosis? Osteoporosis es el aumento del riesgo de fractura de cadera, fractura de pierna, qué sé yo. Y eso es también alimentado por la concomitancia de medicamentos que tienen un efecto en el sistema nervioso central.
principalmente antidepresivos, ansiolíticos. Por lo tanto, también hay que evaluar esa variable de los pacientes de tercera edad. Creo que cuando comparto la pantalla aquí, deja de funcionar Sí. eso. Sí. Ya. El grupo, bueno, hablamos de tercera edad también, y solo para mencionar generalidades, también vamos a hablar de otros grupos que hay que prestar especial consideración respecto al uso de fármacos. El paciente crítico que está en la UCI sufre de shock séptico, hipoalbuminemia, disminución del flujo sanguíneo, falla renal y hepática, inmunosupresión, compromiso de conciencia e inmovilidad, delirium, trastorno de la devolución y polifarmacia. O sea, estamos dándole muchos medicamentos para estabilizar su condición. Sí. En pacientes con daño renal, usted sabe que el riñón es, por excelencia, el órgano que más excreta medicamentos. Hay cambios farmacocinéticos en las diferentes etapas de la enfermedad renal, y sobre todo en pacientes dializados hay que recurrir a un ajuste de la dosificación, ¿ya? Hay polifarmacia, puede haber reacciones adversas, interacciones, medicamentos nefrotóxicos, tratar de evitarlo en lo más posible. Alto riesgo de problemas relacionados a medicamentos y errores de medicación, y falta la adherencia a la terapia. Son todas esas problemáticas que hay que tener en cuenta con los pacientes en daño renal o pacientes con insuficiencia renal, tanto aguda como crónica. Dale el siguiente, por favor. Voy a sacar unas fotitos por nuestra que se las hace para Pacientes con daño hepático, el hígado, así como el riñón, es por excelencia el que excreta la mayoría de los medicamentos. El hígado es el que por excelencia metaboliza la mayoría de los fármacos, ¿ya? O en mayor medida por la cantidad de enzimas que contiene. El metabolismo del fármaco está afectado por el tipo de patología, tamaño de la masa hepática, funciones biosintéticas o biotransformadoras, flujo sanguíneo hepático, concentraciones de albúmina y bilirrubina, y en las hepatopatías crónicas, desnutrición, ingesta alcohólica, interacciones con otros fármacos. El paciente con cirrosis, con hepatitis crónica, se tiene en cuenta sobre todo en medicamentos que se metabolizan mucho en el hígado. ¿Ya? No se puede hacer un ajuste de dosis como en el daño renal, pero sí se evalúan otros aspectos como cambiar el tratamiento, ¿ya? Por un medicamento menos hepatotóxico, ¿ya? Bueno, eso se lo había mencionado. Hay que evaluar riesgo-beneficio, ¿ya? Comenzar un tratamiento, evitar los hepatotóxicos, fármacos que sean eliminados, inalterados por el riñón, son la primera opción para pacientes con daño hepático, ¿ya? ¿Por qué? Porque al ser medicamentos hidrosolubles, lo que hace el hígado principalmente al metabolizar es convertir una sustancia poco soluble en una sustancia químicamente más soluble, y así se elimina por el riñón, ¿sí? Entonces, medicamentos que no necesitan tanto ese trabajo del hígado, por lo tanto, pueden consumir los pacientes con daño hepático. Evitar fármacos que actúan en el sistema nervioso central y comenzar titulando. ¿Qué significa esto? Dosis pequeñas e ir aumentado en base a la necesidad del paciente. Nunca empezar con una dosis estándar, siempre de lo más pequeño, después ir aumentando la dosis, ir evaluando los parámetros de la enfermedad, de la persona en sí. Bueno, y para terminar, vamos a hablar un poco de un caso clínico, ¿ya? Y vamos a ver cómo nos organizamos y cómo resolvemos este caso, ¿ya? A nivel de la farmacología clínica. Como estudiante acompaña a un médico general
y presencia el caso siguiente. Taxista de 52 años, se queja de dolor de garganta y tos, que comenzaron hace 2 semanas con un resfriado. Ha dejado de estornudar, pero todavía tiene tos, sobre todo por la noche. El paciente es un gran fumador, al que se le ha recomendado en diversas ocasiones que deje de fumar. La historia y la exploración no revelan nada especial, aparte de inflamación faríngea. El médico vuelve a recomendarle al paciente que deje de fumar y escribe una prescripción de un comprimido de 15 miligramos de codeína, que es un antitusivo, 3 veces al día durante 3 días. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace en este caso? ¿Ya? No nos vamos a centrar en el tema de enfermedad, tratamiento, sino que nos vamos a organizar en el sentido de cómo organizar las diversas fases de ese tratamiento. Lo primero es especificar el objetivo terapéutico, en este caso es suprimir la tos seca. Elegimos el tratamiento P, que significa principal, ¿ya? Que es como el tratamiento de primera elección. Los fármacos candidatos, la codeína, noscapina, morfina, metadona. Todos esos son fármacos antitusivos, ¿ya? Son opiáceos, depresores de la tos. Y después cada fármaco vamos viendo los efectos adversos y los efectos benéficos, ¿ya? Por ejemplo, desventaja de la noscapina es teratogénica. En este caso, un paciente hombre no presentaría desventaja, ¿cierto? Pero igual se descarta. Desventaja morfina, metadona, en la dependencia, es un fármaco mucho más regulado, controlado. Entonces, para este caso no aplica, ¿ya? Uso en pacientes terminales. Entonces, por eso se elige la codeína. Estas son las fases de la prescripción razonada, ¿ya? Para en el fondo organizarse en el tema de los tratamientos farmacológicos. Primero se define el problema del paciente, se especifica el objetivo terapéutico, si el tratamiento principal es el adecuado, se inicia el tratamiento. Una vez iniciado el tratamiento, se da información, instrucciones y advertencias al paciente y se supervisa, se detiene en caso de que el medicamento no surta efecto, o se aumenta, se disminuye la dosis. En el fondo se hace un seguimiento, ¿ya? Y eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna consulta, duda? Bueno, entonces, yo voy a hacer la entrega, profesor, de un regalo que envió la escuela de salud. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Una constante. Muchas gracias. Gracias a ti por apoyarnos en esta última sesión que nos queda la disponibilidad, porque en última instancia como que el profesor se bajó y el domingo Rafael dijo, no, yo voy a hacer la clase de tópico de farmacología clínica, así que le agradezco mucho.